Bueno, vemos con preocupación el segmento PYME, una ley de emergencia nacional para las pymes, que de hecho varios territorios de la provincia de Buenos Aires hoy ya la están aprobando y discutiendo, y pensar que una macro no puede estar disociada de una política industrial, digamos. Y esto vos por ahí, Silvina, podés focalizarlo más. En la provincia de Buenos Aires 6 meses no tuvimos ministro de la producción. No. Eso es un tema preocupante. Entonces, con objetivos claros, una política industrial que tienda a la agregación de valor en origen, a la integración nacional, al fomento del empleo. Ese tipo de cosas son las propuestas que planteamos en el documento. Más ahora planteó también una propuesta en el Congreso de bajemos los precios, también en el Congreso y un poco en los medios de comunicación. ¿Creen que es posible? ¿Sirve? ¿No sirve? Cambiemos dice que es un cachivache. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Él está planteando una política que es la reducción del IVA al 10,5%. Eso ya se experimentó con la leche, con el pan. No hay un incentivo porque la eliminación de impuestos se traslada directamente al empresario. O sea, no van a bajar los precios por el motivo... A mí me parece una salida populista de la peor cala. No tiene ningún sustento técnico, es una salida de campaña. Electoralismo. Y además, digamos, yo creo que no es bueno un incentivo a reducción de impuestos cuando en realidad el problema es otro. El problema no es que haya inflación por un problema de aplicación de impuestos. Porque esto se lleva de contrapelo lo que nosotros estamos viendo que va a ser la reforma tributaria. La reforma tributaria es poner más impuestos al consumo. Entonces, digo, lo que la Argentina necesita, además del consumo de bienes básicos, es, como decían recién los compañeros, es diversificar el consumo en los sectores, además de subir el empleo. Pero si vos tenés empresas como Molinos, no Molinos Río de la Plata, además, que está señalando que su venta han caído 4% en toneladas, digamos, en lo que va de este semestre prácticamente. Pero si vos tenés empresas del rubro alimentario, como los molinos harineros, tenés empresas digamos, de la canasta, que están bajando, cerrando plantas, cerrando una enorme cantidad de plantas. Nosotros tuvimos una reunión por ejemplo, cerraron 300 empresas detectadas por el sindicato, digamos, en el sector de gráficos, de impresiones. 300 empresas cerraron en toda la Argentina, digamos. Es un colapso el que estás viviendo. Y eso es una consecuencia de la política de pérdida de ingresos y de la apertura económica, las dos cosas. Porque cuando vos decís cierra los gráficos, ¿qué pasa? Bueno, porque están imprimiendo afuera. O sea, lo que vos tenías colocado localmente lo están imprimiendo afuera. Es como la deuda. Vos te podrías haber financiado en el mercado local en pesos, pero los tipos salieron a colocar dólares afuera. Entonces la pregunta es, ¿por qué saliste a colocar dólares afuera? El peronismo, tradicionalmente, para combatir la inflación, tuvo mesas de concertación de precios y salarios con suertes varias. Digo, el Pacto Social, el Congreso de Productividad, siempre tuvo como actores ahí en esos casos a Perón y Helvar. Digo, bueno, nosotros esto lo recogemos como propuesta. Nosotros entendemos, primero, que ahora, en un mundo, como decíamos antes, proteccionista, en un mundo que se cierra, es fundamental un shock de demanda. Y es fundamental una elevación de los ingresos populares con regulación de administración de comercio y de mercados monopólicos o mercados de alimentos y energía, sobre todo. Sin energía y alimentos para el trabajador muy difícil lograr la reactivación. Y por el otro, una mesa de concertación donde efectivamente vos puedas discutir precios alineado con ¿qué? Con un nivel de inversión. Yo puedo reconocer la necesidad que hay sectores empresariales que necesitan rentabilidad, pero para eso tengo que tener una contraparte de que esa rentabilidad no va al bolsillo solo del empresario o se va al exterior, sino se transforma en una reproducción de la inversión. Eso está planteado también, después lo desarrollará por ahí más Arnaldo, Silvina, un banco de desarrollo. Nosotros, si querés otra autocrítica de nuestro gobierno, tuvimos muy acotadas políticas de financiamiento de la inversión, sobre todo en el último tramo sí las tuvimos, pero eso hay que institucionalizarlo, hay que tener un horizonte de financiamiento de la inversión. Y por el otro, necesidad de sentar a los actores en una mesa y discutir. Redefinir el rol del Estado. El rol del Estado como árbitro, como redistribuidor social. Uno de los grandes éxitos de haber desendeudado el Estado fue justamente volverlo a instalar como redistribuidor social en la Argentina.
Uno de los graves problemas de endeudar al Estado es que te aparece el sector financiero como asignador de recursos y no el Estado. Y esto es lo que se vive hoy. Y define la política de ajuste. Y define la política de ajuste, por supuesto. Pero bueno, hablen ustedes de propuestas y desarrollo. País, ¿sí? Teniendo en cuenta cada una de las realidades, porque entendemos que la estructura productiva argentina tiene que diversificarse, tiene que ser más compleja para poder lograr tener empleos de calidad. Cuando vos tenés un producto bruto que se concentra en el sector agropecuario, en el sector financiero, eso no genera los puestos de trabajo necesarios para toda la población que se quiere incorporar al mercado laboral. La forma de incorporar al mercado laboral es a través de esta diversificación de la estructura productiva, en particular desarrollando más la industria argentina. Y para eso obviamente tiene que haber un objetivo de generación de empleo, no solamente un objetivo de si tiene una tasa de competitividad más alta un sector que otro sector, porque cuando uno mira si un sector productivo es eficaz, lo que mira es cuánto empleo genera. Nosotros habitualmente al campo le pedimos los dólares y queremos que sea más productivo todavía, que sea más competitivo y que sea el más innovador del mundo, como prácticamente lo es hoy en día a nivel internacional. Y lo que le pedimos a la industria es puestos de trabajo. Entonces midamos a la industria a través de la generación de puestos de trabajo y no si puede lograr tener la misma tasa de competitividad que tiene el sector más productivo prácticamente del mundo. Entonces hacemos muchas propuestas que tienen que ver con cómo generar trabajo en Argentina, pero pensando también en las décadas que vienen, ¿sí? No solamente en una cuestión coyuntural de cómo salimos del paso ahora con estos nuevos desempleos que se van generando. Y por otra parte también entender que uno tiene que desgranar cada una de las variables que analiza, porque el año pasado se perdieron 60.000 puestos laborales en el sector industrial y hoy lo que se dice o se esgrime de parte del gobierno es que ya se fue recuperando. Pero cuando eso se recupera a través del monotributista o a través del cuentapropismo, vamos a una estructura laboral que es más precaria. Si los países más desarrollados del mundo son los que son más equitativos, también equitativos en términos de género, como pueden ser los países escandinavos, más equitativos en términos de ingresos personales, y son los países que tienen una tasa de empleo formal entre el 93 y el 95% del total del mercado laboral. Argentina ha ido perdiendo esa participación en el mercado laboral y hoy está ganando el cuentapropismo. Y eso no nos lleva al país en desarrollo ni a ubicar la problemática que tienen las familias hoy en día, ¿sí? Cuando una familia tiene miedo porque ve que va a perder su empleo, no lo vamos a solucionar cuando vemos que con estas políticas se está dilapidando el futuro. Cuando una familia ya perdió su puesto de trabajo y empieza a hacer changas, es una situación dramática para esa familia. Y eso es lo que nosotros queremos observar y por eso se hacen propuestas para resolver esas situaciones particulares. Bueno, acá se citaron recién tres núcleos duros de la economía, ¿no? Un sector de alta renta, que son los ganadores del modelo, son empresas nacionales y extranjeras, son grandes capturadores de rentas, especialmente en el sector servicios, el mundo financiero, en su totalidad, no solo el bancario. Después tenés un sector industrial que está en pérdida, muchos balances con pérdida, digamos, pérdida de empleo, pérdida de mercado, etcétera. Como decía Silvina y los compañeros también, eso traslada recursos al otro sector, porque en realidad los recursos laborales que son desafectados del sector industrial pasan al sector de economía social, popular, como se la quiera llamar. Ahora, el problema es que cuando mejor le va al 1 y peor le va al 2, mayor es la dimensión del 3. O sea, y la competitividad promedio de la economía y todo este discurso innovador, cool, de bueno, los emprendedores, etcétera, los emprendedores en realidad en este sector no crecen, porque en realidad los tipos tienen un mecanismo de autodefensa y pasan de una economía asalariada con una previsión de su gasto futuro, endeudamiento, cuotas, casa, digamos, mejora su calidad de vida, a pasar de vivir en una resistencia para poder acceder a comer, digamos, cuando además en el ámbito en que se desenvuelve un desocupado no tiene trabajo todos los días como pasaba antes. Si al sector 2, industrial, le reactivás la demanda y empieza a subir el nivel de empleo, ese sector traslada al 3, digamos, que nunca a lo mejor va a ser en el corto plazo absorbido por el sector dinámico del sector industrial, pero por lo menos va a trabajar 5 días a la semana.
y va a tener un ingreso mayor, y algunos decidirán quedarse allí porque le conviene más. Si el tipo se convirtió en plomero y tiene trabajo todos los días, va a vivir bien, y quizá él escoge determinado tipo de mecanismo de trabajo antes de trabajar en una organización más formalizada. Pero si no reactivás el aparato productivo, no hay forma. Digo, mirá los datos de la FIP, el 52% de la recaudación del IVA lo hacen 2 millones de hogares, lo proveen 2 millones de hogares. Todo el resto, el 48%, son 8 millones de hogares. Esto te determina la distribución de ingresos que hay hoy en la Argentina. Sin un shock de demanda interno, con garantía de acceso a alimentos baratos, energía barata, que te permita expandir el consumo hacia bienes durables, electrodomésticos, autos inclusive, no hay posibilidad de que la Argentina sea sustentable y gobernable. Porque este es el otro tema. Vos, en los primeros 20 años de democracia, o digamos el final de la dictadura y el 2001, entre el 81 y el 2001, vos tuviste 4 crisis virulentas: 81-82 la deuda, 89-90 la hiperinflación, 94-95 el tequila, que fue crisis de desempleo, no de inflación, y 2001-2002 terminal. Sí. Eso que no dio sustentabilidad era porque era un país endeudado, un país con desempleo y un país sin una dinámica de consumo interno. Era lo que se conoció como la valorización financiera, es decir, el sector financiero asignaba recursos. Vos volviste a un país productivo con luces y sombras, como las que hablamos, no es que fue todo, con luces y sombras, y eso te dio 12 años de estabilidad política. Si vos recorres la historia argentina desde 1916 que se vota hasta hoy, ningún gobierno hubo 3 mandatos constitucionales concluidos. Hubo por ahí periodos más largos con el primer tramo del radicalismo, pero nunca hubo 3 mandatos constitucionales seguidos. Y eso tuvo que ver con que vos tenías mucha estabilidad política, porque tenías un Estado y habías bajado el desempleo. Entonces eso me parece que hoy se está poniendo en tela de juicio eso. Si no se cambia, ¿hacia dónde vamos? Digo, si no se cambia este rumbo... Podés tener una corrección de mercado violenta, como las que hubo en las crisis que yo te cité. O sea, en la medida en que el Banco Central tenga este nivel de exposición, yo te digo lo que va a pasar. Ya empezó, esta semana fue anunciado ayer. Van a empezar a emitir letras que en realidad procuran sustituir inversiones que están en LEVAX para que pasen a otro tipo de inversiones. Si el corrimiento de los inversores no va a ser alto, va a haber un canje compulsivo de parte del Estado. Después de las elecciones va a decir, bueno, toda esta parte de LEVAX te van a dar un bono a cambio de esas LEVAX, y seguramente va a haber una corrección cambiaria, digamos. O sea, fíjense una declaración ayer de un gran empresario argentino que está en el mundo de los desarrolladores inmobiliarios, un administrador de grandes capitales locales y extranjeros, Constantini, que habla básicamente de que el tipo de cambio está atrasado, que esto explota. Lo dice Constantino, lo digo. Sí. Yo sería más cuidadoso, digamos. O sea, pero él, como está desinhibido de responsabilidades, le está advirtiendo al gobierno que este tipo de cambio está atrasado. Tenés la figuración de Melcoñán. Sí, que habla de un tema muy grave, que es el tema de la seguridad social. Cuando él dice que la economía se va a la mierda, está refiriéndose, yo me vi todo el video de la entrevista, está hablando de la seguridad social. Y ese es un tema que el gobierno le está echando mano, porque los jubilados perdieron 14% del ingreso, y además el sistema de pago en el gobierno anterior era que vos te daban un 10 pago al jubilado, y el jubilado ese día tenía acreditados los fondos en la caja. Hoy le indican un rango de pago entre el 24 y el 7 del mes siguiente. Entonces te está todos los días adivinando el que cobra la mínima 6.000 pesos, a ver cuándo le pagan, digamos. Y yo creo que va a haber un ajuste severo. Esta cosa que anunció Basavilbaso, diciendo, bueno, cada uno va a elegir el momento de su jubilación, es la antesala de la ampliación de la edad jubilatoria. El gobierno está contento con la reparación histórica. Ellos la gente no. Sentirse bien con los jubilados. La gente han hecho bien. Mira, cuando vos hablas de corregir el déficit, corregís en 2 lugares: las provincias, y eso después le voy a dejar a Silvina que hable de lo que es el cambio en ingresos brutos, las provincias y el sistema previsional. Él puede decir para el marketing, voy a eliminar un ministerio, porque la administración central hace años es el 12 puntos del PBI, no mueve el amperímetro la administración central y no es el peso del déficit. Cuando vos discutís, cuando vos discutís déficit, discutís previsión, sistema previsional y provincias. Esa es la realidad. Y esto es lo que viene como
hoy como debate.